Momento de una entrevista muy especial para principalmente los amantes de la música nicaragüense. Tenemos vía Sky al reconocidísimo cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, con quien establecemos comunicación desde Estados Unidos. Don Luis Enrique, un gusto saludarle acá en 100% Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes y con todo el pueblo nicaragüense que los ve y los escucha. Muchísimas gracias. Hemos seguido muy de cerca la gira que usted está realizando por Estados Unidos, no solamente acercando su música y el folclore nicaragüense a la comunidad de nicas que radica en este país, sino también alzando su voz por el SOS Nicaragua, denunciando la crisis que vive el país desde hace ya 6 meses. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, efectivamente, el pasado 18 de abril, cuando se empezaron a dar estos lamentables hechos, esta terrible represión por parte del gobierno y fue creciendo esta ola de violencia en nuestro país, nosotros, Carlos y yo y otros compositores y autores nicaragüenses, empezamos a escribir algunas canciones y a mostrar nuestra solidaridad con las víctimas, con los heridos, con los primeros presos, los prisioneros, también con las madres, por supuesto, que están sufriendo nuevamente el dolor en este luto nacional en el que ya tenemos 6 meses. Y desde el mes de agosto yo me trasladé a Estados Unidos y Canadá para realizar una serie de giras. Algunas ya las tenía planeadas antes de la crisis. Entonces convertimos estas actividades que ya tenía planeadas, que eran conciertos normales, para decir de alguna manera el contenido de estos conciertos con mi repertorio habitual, para convertirse estos conciertos y ofrecerlos a la comunidad nicaragüense, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, donde he estado desde hace 4 meses. En estos últimos 4 meses vamos a cumplir de estar realizando estas giras con los distintos grupos autoconvocados que se han organizado en las distintas ciudades de los Estados Unidos y Canadá para tratar de ayudar, pero también, como decía vos muy bien, para tratar de denunciar en entrevistas como esta, en radio, prensa, televisión, en visitas a universidades y colegios, en reuniones con amigos, con intelectuales, con artistas y por supuesto en los conciertos donde tenemos la oportunidad de cantar las canciones que hemos compuesto especialmente para esta etapa histórica de nuestro pueblo. Ahora, don Luis Enrique, ¿qué dicen los nicaragüenses que residen en Estados Unidos y que usted ha tenido la oportunidad de ver en algunas de sus presentaciones? Se ha visto un amor patriótico bastante significativo en diferentes plantones, en diferentes actividades recaudatorias de fondo. A muchos nicaragüenses les llena de tristeza no poder estar en Nicaragua. Muchos de ellos ni siquiera han podido venir al país en años. Ahora viviéndose una situación tan lamentable como la que hemos vivido desde abril, ¿qué le dicen? ¿Cuáles experiencias o qué sentimientos usted ha podido ver en esos compatriotas? Esta es una experiencia nueva, pero que inevitablemente me recuerda a la experiencia que vivimos de la actividad de la solidaridad en los años 70 contra el régimen de Somoza, contra la dictadura somocista, y también el papel que hizo nuestro trabajo desde nuestra trinchera del canto popular, el canto testimonial, en los años 80 para defender la revolución y también para pidiendo la solidaridad en aquellos años contra una guerra, contra la imposición de una guerra fratricida, etcétera, ¿no? Digo que nos recuerda eso, pero es totalmente distinto. En primer lugar, en todas las actividades, en las movilizaciones, en los plantones que se han hecho acá, y por supuesto en los conciertos, también la única bandera es la bandera del Frente de Nicaragua, la bandera azul y blanca. En los años 70 y 80 era la bandera del Frente Sandinista junto con la bandera de Nicaragua y a veces ni siquiera la bandera de Nicaragua. Ahora es la bandera azul y blanco y toda la gente está unida alrededor de este espíritu, de esta lucha cívica desarmada, de esta lucha armada solamente de la valentía, por supuesto, de nuestro pueblo, de la moral de estos jóvenes estudiantes y campesinos y amas de casa, de las mujeres, de la dignidad, del orgullo patrio y del amor a Nicaragua. Este es increíble
porque además me han dicho ellos que es la primera vez que los nicaragüenses se conocen entre ellos. Es decir, que aquí desgraciadamente, desgraciadamente por la crisis, pero la comunidad es más unida ahora y están alrededor del tema de ayudar a Nicaragua. Es cierto, muchísimos tenían 30, 40 o tienen más de 20, 30 años de no regresar a Nicaragua. Algunos regresaron en los 90, algunos regresaron hace poco, inclusive por lo que se decía en Nicaragua, que era el país más feliz, que era el país con más, ¿cómo es que se llama? Seguridad, con más turismo, más progreso, etcétera. Toda esa cortina, todo ese maquillaje que se cayó el 18 de abril, toda esa cortina de humo, también afectó mucho a mucha gente porque aquí había regresado gente a hacer inversiones, gente que se estaba retirando, olvidándose ya de partidos políticos, ideologías, simplemente por regresar a su tierra y contribuir de alguna manera al desarrollo de su país, desde el turismo, desde las inversiones empresariales o simplemente regresar a Nicaragua a vivir con su familia. En fin, todo ha dolido mucho a la comunidad nicaragüense. A mí me preguntan, lógicamente, imagínate, ¿qué es lo que pienso yo? Y yo no soy ni político, ni analista político, ni candidato a nada. No pertenezco a ningún grupo político, pero apoyo. En primer lugar, apoyo a los estudiantes, a los campesinos y a las mujeres y a todo el pueblo nicaragüense en esta lucha que, que no sé, yo le digo a la gente, siempre hay que tener esperanza. Yo creo que esto tiene que tener un fin y ojalá sea más temprano que tarde porque son muchos los muertos, más de 500, son muchísimos los heridos, los desaparecidos, los prisioneros políticos, los torturados. Es una barbaridad lo que está pasando también con la economía. Todo esto ha provocado un problema muy grande, no solamente en Nicaragua, sino en toda Centroamérica. Y dichosamente ahora hay más información y yo creo que poco a poco la gente va entrando en razón, porque mucha gente, te quiero decir, mucha gente, inclusive amigos míos, me decían, pero ¿cómo puede ser posible? Si era un gobierno de izquierda, era el Frente Sandinista Histórico, le digo que esa es la gran equivocación. Esto fue una corrupción de un sistema que se empezó a pudrir hace muchos años y llegó un momento en que, nada, gracias a esta valentía de los estudiantes frente a una circunstancia que pudo haber pasado, el problema de los viejitos del INSS y todo eso, o lo de Indio Maíz, no era una razón importante para que hubiera un problema de este tipo. Sin embargo, fue la respuesta de la policía y los paramilitares y toda esta barbaridad lo que ha provocado esta crisis tan grande. A propósito de esto que usted está mencionando, don Luis Enrique, mencionó, valga la redundancia, la frase defender la revolución. Acá en Nicaragua, infortunadamente, por parte del gobierno, esta frase es bastante utilizada. Sabemos que usted lo está diciendo en otro contexto. Usted que ha vivido, que vivió hace 40 años la revolución, que formó parte del movimiento cultural que permitió a toda América Latina y a todo el mundo centrar su atención en lo que ocurría en ese entonces en Nicaragua, ¿cuál pudiese ser su definición de defensa de la revolución o incluso de la propia revolución? Perdón, no entendí mucho la pregunta, es que hay un poco de eco y no, no me puedo concentrar bien. ¿Cuál Claro. sería, perdón? ¿Cuál sería la definición que usted le da al término defensa de la revolución o a la propia revolución, tomando en cuenta de que hace 40 años ya usted vivió un proceso revolucionario y que con su música permitió que países de Latinoamérica y de todo el mundo centraran su atención en lo que ocurría en aquel entonces en Nicaragua? Bueno, yo creo que las revoluciones no son eternas, como el poder no es eterno, ¿no? Las revoluciones se hacen por un objetivo muy concreto, tomar el poder, en este caso, en lo que sucedió en Nicaragua, por las armas, contra una dictadura de casi 50 años, etcétera, etcétera, todo lo que todo el mundo sabe, ¿no? El asunto es que esa revolución cerró su ciclo en 1989 con la pérdida de las elecciones. Y otra etapa histórica se abrió para Nicaragua que no tenía que ver con la revolución. Nadie podía decir vamos a continuar la revolución. Ese es un
creo yo, con todo respeto, creo que es un disparate. De tal manera que este gobierno no es revolucionario, puede ser si quiere, un gobierno de izquierda, si ellos quieren llamarse así, autollamarse así, yo creo que ni siquiera eso, pero es un gobierno que llegó a las elecciones por un pacto, es otra cosa, no tiene que ver nada con la revolución sandinista y por todo lo que nosotros luchamos en los años 70 y los años 80. Y ahora lo que realmente hay es una revolución, solamente que es una revolución civil o una rebelión de la ciudadanía, como lo quieran llamar, una nueva época, una nueva etapa, inclusive, donde están poniendo en entredicho a todos los partidos políticos de todas las ideologías habidas y por haber en Nicaragua, porque está todo eso obsoleto. Los muchachos han dicho, es como un parteaguas, ¿no? Aquí está la juventud, ahora es la que va a decidir. Nosotros tenemos la palabra y yo creo que tenemos que respetar eso. Y no solamente respetar, en el caso nuestro, en el caso mío particularmente, yo los apoyo. Yo tengo 73 años ahora, pero creo que puedo ayudar algo, es decir, desde mi canto, desde mi poesía, desde mi responsabilidad frente a un micrófono, yo creo que puedo ayudar. No voy a resolver absolutamente nada, yo no voy a cambiar nada. Además, si no lo cambiamos, si no hacemos el cambio todos en Nicaragua y todas, no va a haber cambio. Entonces, tiene que haber una unidad. Esto es muy importante y la unidad azul y blanco tiene que fortalecerse porque es la única oportunidad que tenemos para hacer un nuevo capítulo de la política en Nicaragua con nuevas políticas, replanteándonos los sueños, claro. Yo sigo siendo una persona de izquierda y me considero sandinista, pero no tengo que ver nada con el gobierno de Ortega Murillo. Y a propósito de estos contextos históricos en los que ya usted, don Luis Enrique, nos estaba trasladando, para muchos se han cometido y se continúan cometiendo los errores del pasado. Por ejemplo, los ataques en contra de la Iglesia Católica. Usted ha alzado su voz en solidaridad con personajes que son populares dentro de la sociedad, como Monseñor Silvio Báez. Háblenos un poco sobre la lectura que usted le da a esta situación que se está viviendo en los últimos días. Sí, yo vengo de un hogar cristiano, somos católicos, no soy fanático para nada, soy totalmente incluyente, no soy excluyente, acepto que hay otro tipo de religiones, inclusive acepto que haya ateos. Para mí, el gobierno debería ser laico en Nicaragua, no estar metido absolutamente para nada en la religión, pero han utilizado desde Somoza hasta el actual gobierno, ha utilizado a la iglesia para bien y para mal y en determinado momento, desgraciadamente, se ha opuesto la iglesia, en el caso de la revolución, y eso fue muy confuso, porque había una tendencia de la iglesia de lo que se llama la, la iglesia de opción por los pobres, con la que yo me identifico mucho, y, y una iglesia que estaba totalmente politizada y estaba del otro lado y haciendo lo propio. Bueno, ¿y quién era el dirigente de esa iglesia? El dirigente de esa iglesia era Monseñor Obando, que terminó desgraciadamente, lamentablemente, haciendo un pacto, no sé de qué tipo, con el gobierno de Daniel, con el danielismo, no con el sandinismo, con el danielismo, y, y volvió a dividir a la iglesia en ese sentido. Pues yo no sé si la iglesia reconoce que se dividió o no, por lo menos había, como dicen los mismos dirigentes de la iglesia, habían opiniones distintos, criterios distintos, y compromisos distintos, pero yo creo que esa es una cosa que es muy difícil tapar con el dedo, esa cosa que desgraciadamente también ha pasado en la iglesia, no solamente en la sociedad nicaragüense en general. Somos un pueblo atomizado, somos un pueblo dividido, somos un pueblo rencoroso, somos un pueblo que desgraciadamente nos seguimos pasando la factura los unos a los otros, y eso es lo que hay que cambiar. Si no cambiamos desde el fondo de nuestro corazón y nuestra conciencia, no vamos a cambiar absolutamente nada. Lo peligroso es que después que esto lleguemos a ojalá un diálogo y una cosa muy civilizada, una salida, como dicen, de lo más moderada, digamos, en el sentido de que no haya una guerra, lo más difícil va a ser otra reconciliación entre los nicaragüenses. Definitivamente. Tenemos que pensar en la patria, quitarnos de la cabeza. Dice el Papa Francisco, que es muy sabio, y que ahora algunos le están reclamando que no se identifica con
con la persecución de la iglesia nicaragüense. Claro que lo ha hecho, pero la iglesia nicaragüense no es la única iglesia. Además, la iglesia es una, nada más, una sola. No es la nicaragüense y la romana y la italiana y la chilena y la venezolana, es la iglesia. Y el Papa ha sido muy claro, y dice el Papa, las ideologías encandilan, la fe ilumina. Yo creo que nuestro pueblo debe tiene que agarrarse mucho de la fe, independientemente que no sea cristiano, que no sea católico. Se ha visto esa unión entre los nicaragüenses en Estados Unidos, también se ha visto esa unión entre los nicaragüenses que profesamos diferentes religiones acá en Nicaragua. Le quiero preguntar, don Luis Enrique, ¿cuándo regresan al país? Tanto usted como su hermano Carlos han estado siempre en Nicaragua, inclusive semanalmente en la Casa de los Mejía Godoy ofrecían conciertos que llenaban de muchísima emoción a todos. La gente los quiere acá en Nicaragua. ¿Cuándo regresarían o es que aún no hay condiciones para ello? No te escuché la última parte, pero si es en relación a nuestro regreso, nosotros vamos a regresar cuando hayan condiciones de seguridad y de trabajo. Porque aunque a mí me dijeran, vos no sos perseguido, porque yo no he recibido ninguna advertencia, aparte en Facebook, que cualquier idiota dice un montón de cosas, amenazas inclusive, yo a eso no le hago caso, ¿no? Porque hay gente que se escuda de un seudónimo, un nombre ficticio, una fotografía que es de otra persona a lo mejor o nada. Y nos dicen barbaridades, ¿no? Porque hay mucho fanatismo todavía en Nicaragua, desgraciadamente. Pero vamos a regresar cuando haya trabajo también. Ahorita no hay trabajo. Si no había para los artistas normalmente, y yo quiero decirle a la gente que yo vivía en Nicaragua, pero Nicaragua era mi patria, es mi tierra y era mi lugar desde donde yo me movía a nivel internacional para poder sobrevivir cantando y haciendo conciertos internacionales, como lo que estoy haciendo actualmente, solamente que en otro contexto. Entonces, regresar a Nicaragua y no existe la Casa de los Mejía Godoy y no existe la Ruta Maya y la gente no está saliendo en las noches, ¿cómo vamos a convocar a un concierto y para qué y cómo? Entonces, no tiene ningún sentido ir a Nicaragua para salir la próxima semana para Miami o para, no sé, Nevada. Yo llevo alrededor de 20 conciertos en estos 3 meses y pico, y tengo muchos compromisos también para este y el próximo año. Quiero regresar a Nicaragua, necesito regresar a Nicaragua, no puedo vivir sin Nicaragua, me hace mucha falta. Yo primera vez que tengo la experiencia de un exilio, aunque sea un autoexilio, de más de 2, 3 meses, ¿no? Estoy angustiado, allá está mi familia también, y están todos mis amigos, no sé, yo vivo en Nicaragua y quiero vivir en Nicaragua, es mi tierra, me hace muchísima falta. Mientras tanto, yo creo que puedo ser más útil afuera que adentro de Nicaragua. Y tengo planes para ir a Centroamérica, para posiblemente Europa, y tratar de ser útil. Eso es lo más importante para mí. A estas alturas, yo sé que lo están haciendo muchos jóvenes también. Carlos está en España en este momento, que anda con algunos músicos nicaragüenses también, y nos vamos a juntar en diciembre para hacer posiblemente 2 conciertos grandes aquí en los Estados Unidos. Le deseamos muchísimos éxitos y desde 100% Noticias, don Luis Enrique, le agradecemos muchísimo su comunicación con nosotros. Y muchas gracias por poner mis canciones, la de Pico Rojo y la de Monseñor Báez, que son los 2 últimos temas que estoy cantando y que van a estar próximamente a la disposición de todos a través de las redes sociales ya en estudio y grabación. Muchas gracias, un gran abrazo y Nicaragua, mucha fuerza y sobre todo muchísima unidad. Muchísimas gracias a usted, éxitos por la Unión Americana y por esa gira que tendrán en diciembre junto a don Carlos por Europa. A continuación vamos a poner sus 2 canciones, don Luis Enrique, la del Pico Rojo y la que ha compuesto para Monseñor Silvio Báez, para contagiarnos de cultura en este viernes acá en Nicaragua, porque la música es un excelente escape sin escapar completamente de la realidad. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a 100% Noticias por seguir haciendo su trabajo de informar la verdad de lo que está sucediendo en Nicaragua a nivel nacional e internacional. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Era la entrevista que estábamos realizando con el cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy, quien ya nos estaba brindando detalles sobre lo que ha sido su visita y lo que está haciendo su visita en Estados Unidos. Ha realizado una serie de 20 conciertos en el que ha podido apreciar la unión entre la comunidad de nicaragüenses que reside en este país, pero que han seguido muy de cerca la crisis que vive Nicaragua desde el pasado mes de abril.